Hola, bienvenidos a mi canal. Soy la profesora Samantha Bologna y en esta oportunidad vamos a hablar de la definición de derivada. Para empezar, primero tengo dibujado en este eje cartesiano una curva de una función cualquiera y una recta que es secante a esta curva, pasa por dos puntos. Primero quiero aclarar que la definición matemática de la derivada es la pendiente a una recta tangente a una curva determinada. Tengo la curva, pero tengo una recta que es secante. ¿Por qué tengo una recta que es secante? Vamos a suponer que en esta recta no importan los valores que tiene, porque en este caso va a ser para cualquier valor. Yo tengo acá una coordenada del punto B, que es x1 y 1. El punto B tiene coordenadas x1 y 1. Después tengo un punto A que también tiene coordenadas x2 y 2. A ver, me salió media torcida esa x y 2. El punto A tiene coordenadas x2 y 2. Pero esta es una recta secante. Lo que ocurre es que la recta tangente es una recta que es externa a la curva. Sí, pasa por un solo punto y es externa. Pero las rectas tienen la característica que tienen que pasar por dos puntos. Entonces, ahí es donde me ayuda el concepto de límite. Vamos a suponer que yo muevo este punto y me voy acercando por la curva todo lo que quiera, hasta que A esté arriba de B. Miren lo que pasa con esta recta. Si A está arriba de B, entonces la recta desaparece. Yo necesito que esté tan cerquita B de A como se quiera, pero sin tocarla, para que pueda encontrar esa recta que es tangencial. Entonces, yo lo que voy a hacer es acercar este I2 a este I1 lo máximo que pueda, y este X2 a este X1 lo máximo que pueda. De ahí es donde me aparece el límite, ¿sí? Porque en realidad vamos a suponer que a esta distancia yo la voy a llamar delta I, y a esta distancia la voy a llamar delta X. Sabemos que la pendiente de una recta es I2 menos I1 sobre x2 menos x1. Pero además sabemos que I2 es f evaluado en x2. Yo obtengo con una variable independiente, obtengo un valor de la variable dependiente. Le doy un valor a x, lo pongo en la fórmula y obtengo su y. De la misma manera, I1 es f, la función, evaluada en x1. Por lo tanto, voy a empezar a reemplazar. Cuando dice I2 voy a poner f evaluado en x2, y donde dice I1 voy a poner f evaluado en x1, sobre x2 menos x1. Hasta acá es lo que tengo. Vamos a a irnos a la pizarra para poder tener más lugar para desarrollar la fórmula. Recapitulamos. Habíamos acercado al I2 lo máximo que podía hasta I1, habíamos acercado x2 lo máximo que podíamos a x1 y definimos quién era I2 con respecto al x y quién era I1 con respecto al x. Ahora, a esta distancia de f evaluado en x2 lo voy a llamar delta x. Para llegar a x2 yo lo que hago es a x1 sumarle la distancia de x, esta distancia que está acá, que es esta que puse acá. Entonces, cuando yo digo que f evaluado en x2 es la primer constante, si x2 vale esto, entonces me va a quedar f evaluado en x1 más delta x. Entonces acá tengo que m, voy a seguir reemplazando en la fórmula, es la función evaluada en x1 más delta x, menos f evaluada en x1, y dijimos que x2 es x1 más delta x, entonces de acá me queda que delta x es igual a x2 menos x1, que es justo lo que tengo acá. Lo voy a dividir entonces por delta x. Como esa distancia de la que estoy hablando tiene que ser tan pequeña como quiera, ahí es donde me aparece el concepto del límite. La derivada, m,
va a ser el límite cuando esa delta x, esa distancia de la que estamos hablando, tienda a 0 para que esté una casi arriba de la otra, de la función evaluada en x más delta x menos el mismo f de x, todo esto sobre delta x. ¿Por qué ya no le pongo x1? Porque ahora estoy hablando de cualquier fórmula, de cualquier función y de cualquier x. Ya lo pongo en general. Ahora, ¿qué hago con esto? Yo lo que tengo que encontrar es la pendiente. La pendiente me va a dar una fórmula, que la fórmula la voy a reemplazar de acuerdo al x que me están diciendo en particular. Para cada punto tengo una pendiente distinta. Y eso me va a dar mucha información sobre la función en sí misma, que en capítulos más adelante vamos a ver qué tipo de información me da. Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a suponer que mi función es 5x menos 6. Entonces, lo que yo tengo que hacer ahora no es aplicar todo esto que hice en el gráfico. Yo lo que tengo que hacer ahora es aplicar la definición. No voy a usar el gráfico, lo voy a hacer todo analítico, lo voy a hacer con la fórmula que acabamos de encontrar, y todo lo que hice antes con el gráfico es para simplemente podamos entender de dónde sale esa fórmula, de dónde sale el delta x, por qué está tendiendo a 0. ¿Sí? Entonces, dijimos que m era la pendiente, el límite cuando delta x tiende a 0, de la función evaluada en x más delta x, menos el mismo f de x, todo esto sobre delta x. ¿Qué significa f evaluado en x más delta x? Significa que yo voy a agarrar la función y cada vez que aparezca x, lo voy a reemplazar por x más delta x. Entonces veo la función y dice 5 por x, o sea 5 por, y ahí es donde empiezo a reemplazar, x más delta x, menos 6. Porque ese término no tiene x. Menos el mismo f de x, y el f de x es esto que tengo acá. Así que le voy a poner menos, voy a abrir un paréntesis porque tengo algo restando. 5x menos 6. Todo esto sobre delta x. Y obviamente estamos haciendo un límite cuando delta x tiende a 0. ¿Qué ocurre si yo uso las propiedades de los límites y reemplazo? Mira lo que va a pasar. Si yo acá pongo un 0, me queda 5 por x, que se me va a restar con este 5 por x. Y este 6 se me va a ir con este 6 porque tiene un menos adelante. Dividido 0 me va a quedar 0 sobre 0, que es una indeterminación. Que recordemos que se salva simplificando. O sea que como tengo polinomios ahí, aunque tenga más letras de las normal, sigue siendo un polinomio. Entonces voy a tener que primero desarrollar, después factorizar y por último simplificar. No se asusten porque esto es muy fácil. Voy a hacer acá. Voy a aplicar la propiedad distributiva y voy a aplicar en la propiedad distributiva de este menos que me cambia los signos de adentro del paréntesis. Entonces me va a quedar 5 por x más 5 por delta x. Menos 6, este menos me cambia los dos signos de adentro del paréntesis porque multiplico un negativo por un positivo, me queda negativo. 5x, un negativo por un negativo me queda positivo. Esto lo teníamos dividido delta x y estábamos haciendo un límite. Me voy a correr un poquitito para poder utilizar todo el pizarrón. Ahora voy a ver qué me quedan. Términos que están en función de delta x y términos que no están en función de delta x. Ustedes saben que a mí me encanta contarles los secretos para no meter la pata. Entonces, todos los términos que no tengan delta x, sí o sí se me tienen que cancelar. Por ejemplo, este 5x no tiene delta x, lo tengo que buscar y lo tengo que encontrar con su signo contrario. No puedo cancelar tampoco abiertamente, ¿eh? Entonces, este 5x se me va a ir con este menos 5x, porque son iguales y opuestos, por lo tanto, como están sumados algebraicamente, se cancelan. Y después tengo este menos 6 con este 6 positivo, que también son iguales y opuestos, por lo tanto se cancelan porque eso da 0. Me queda el límite cuando delta x tiende a 0 de 5 delta x sobre delta x. Tengo una multiplicación acá, así que este delta x lo puedo simplificar acá. Y me queda el límite cuando delta x
tiende a 0 de 5. Y esto simplemente da 5 porque el límite de una constante es la misma constante. Y este es el resultado de esta derivada. No importa quién sea x, siempre, siempre su pendiente va a ser 5. Vamos a hacer un ejemplo más con una función elevada al cuadrado. Vamos a suponer que me dice x cuadrado menos 1. Entonces, voy a escribir la definición, porque yo si escribo la definición todas las veces que empiezo una derivada por definición, cuando termine de practicar, la definición me la acuerdo de memoria, no la tengo que estudiar. Entonces, es f evaluado en x más delta x menos el mismo f de x sobre delta x. ¿Qué significa f evaluado en x más delta x? Que voy a agarrar la función, que cada vez que me aparezca x, la voy a reemplazar por x más delta x. Y si yo miro ahí, lo que tengo es un x cuadrado. Entonces, donde dice x, voy a poner x más delta x y lo voy a elevar al cuadrado, menos 1. Eso es lo que dice la primera parte de la función. La otra es la misma f de x, o sea, x cuadrado menos 1. Acá estábamos haciendo un límite cuando delta x tiende a 0 y lo vamos a dividir por delta x. Ya sé que esto si lo reemplazo me va a dar 0 sobre 0, ya sé que voy a tener que desarrollar, voy a tener que factorizar y voy a tener que simplificar, por lo tanto todo eso no lo voy a probar ahora. Voy a empezar entonces a desarrollar este cuadrado del binomio, que es el cuadrado del primero más el doble del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. Teníamos un menos 1 y teníamos un menos delante de un paréntesis que me cambia los signos. Y teníamos un límite cuando delta x tiende a 0. Y todo dividido por delta x. Empiezo a mirar término a término. X cuadrado se me cancela con este menos x cuadrado. Son iguales y opuestos, se cancelan. Y menos 1 se cancela con este 1. Porque son iguales y opuestos, entonces se cancelan. Y me quedan acá dos términos que están en función de delta x. Como tengo un delta x en el denominador, voy a sacar un factor común delta x. Entonces, acuérdense que además, como mi límite tiende a delta x, es como la variable más importante en este caso. Saco un factor común delta x, 2x por delta x dividido delta x, que es lo que saqué, me queda 2x. Y delta x al cuadrado dividido delta x me queda delta x. Esto está, voy a correr un poquitito, ahí está, si se ve bien, dividido por un delta x. Este delta x se simplifica con este delta x, acuérdense, cuando hablo de cancelar estoy hablando de sumas y restas, cuando hablo de simplificar estoy hablando de multiplicaciones y divisiones. Entonces, voy a evaluar el límite con delta x tendiendo a 0 y me queda 2x, porque la x la verdad que ahí no está afectándolo, más 0, que es igual a 2x, porque si a 2x le sumo 0, eso me da 2x, y esta es mi pendiente. Si x vale 1, la pendiente va a ser 2. Si x vale menos 1, la pendiente va a ser menos 2. O sea, voy a reemplazar cada valor que me dan por el valor de x para obtener la pendiente real punto a punto. Esto es todo por hoy, espero que me hayan entendido. Siempre saben que cualquier duda o consulta pueden dejar su comentario, suscribirse a mi canal y darle una manito para arriba. Si les gustó el video, compártanlo. Hasta la próxima.